Nuevamente nos encontramos en un espacio de divulgación, un espacio de comunicación, un espacio de trabajo del programa de doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy especial. La doctora Dania González Couret. Pero tengo que decir algunas cosas antes. Dania, tuve la fortuna de ser formado, de haber recibido esa obsesión compulsiva por la ciencia y por la rigurosidad de los procesos, por Dania. Y no podía perder la oportunidad de entrevistarla, de traerla a este espacio, pero además también de conectarla con los procesos de formación. Y Dania también va a ser profesora de nuestro doctorado. Y bueno, tenemos varios retos. Pero nada, Dania, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tenerme en cuenta. Pero igual tengo que presentarte para que todos te conozcan. Dania es arquitecta. Es doctora en ciencias técnicas, pero también es doctora en ciencias de segundo grado. Tienes ejercicios de investigación postdoctoral, tienes más de 100 publicaciones, toda una extensa experiencia profesional y también pues científica dirigiendo programas de formación postgradual, pero también dirigiendo trabajos de tesis, tanto de maestría como de doctorado. También has incursionado en temas de innovación con una patente. Yo creo que la lista es larga. Muchos años de experiencia que han motivado a muchos, incluyéndome a mí, en este proceso por aportar, por reflexionar, por crear, por empujar las fronteras del conocimiento, por generar nuevo conocimiento. Y también impactar a nuestros estudiantes con nuevos procesos, motivándolos a seguir un camino que a veces es complejo, difícil, pero también muy enriquecedor. Dania, ¿cómo estás? Un poco cansada, pero bien. Sí, hemos tenido una jornada Sí. compleja. Compleja, pero creo que resultó bien. O sea, cumplimos los objetivos y eso es ya reconfortante, por lo tanto es un cansancio dulce, digamos. Sí, además de que nos vas a acompañar en el proceso de formación doctoral, creo que es importante que nos cuentes por qué estamos reunidos, qué es lo que estamos haciendo ahora. Y claro, desde la percepción de la líder que eres tú, de una red que agrupa más de 6 nacionalidades, con investigadores de diferentes universidades. ¿Cómo es ese? Cuéntanos a todos cómo percibes tú ese ejercicio. A ver, se trata de un proyecto de red, o sea, un proyecto que se presentó al programa CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que es un programa iberoamericano que busca ofrece unas pequeñas ayudas financieras para fomentar el intercambio entre grupos de investigación de la región de Iberoamérica en torno a temas que son, por supuesto, temas que están priorizados por el programa CITED. Entonces, bueno, digamos que entre las cosas que hemos estado durante años investigando, que tienen que ver con los temas de la energía, de la resiliencia, de la adaptación al cambio climático,
desde la arquitectura y el urbanismo. O sea, como arquitectos, pues, digamos, tratamos de aportar eso que algunos especialistas piensan que es secundario, que no es importante. Digamos, como desde la arquitectura y el urbanismo, o sea, son elementos clave porque para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 11 capitaliza el 64% de las metas, porque no hay desarrollo sostenible posible sin las ciudades. Entonces, pues nada, ahí estamos nosotros. Entonces propusimos una red CITED encaminada a conocernos un poco mejor nuestra arquitectura desde un enfoque energético. Desde el enfoque del desempeño energético, que no es más que en qué medida las soluciones o las morfologías o los tipos arquitectónicos y urbanos, todos tradicionales, históricos, modernos, contemporáneos, etcétera, influyen en el ambiente térmico de los espacios habitables, de manera que generan una sensación de confort o no, y eso pues lleva al uso de energía adicional en climatización artificial. Pero digamos que lo más interesante, porque sobre esto hay experiencias europeas, incluso en red, pero lo interesante de esto es la conciliación entre Europa y América Latina, donde algo que es nuevo para los europeos o relativamente nuevo o menos conocido, es que más de la mitad de nuestras ciudades son producción social del hábitat. Y por lo Producción informal, tanto, producción sí, autoproducida, exacto, sí. es un fenómeno que es progresivo, que es espontáneo, que es participativo, que no es planificado, en fin, que tiene unas características muy diversas, que se ha estudiado muchísimo, pero Pero no no desde el enfoque. desde este ángulo. Entonces, precisamente lo que nosotros pretendemos es generar una base común, primero teórico y metodológica como herramienta, para después identificar tipos, tanto urbanos como arquitectónicos, en toda la región, que incluye, en este caso, hay dos universidades españolas y 5 universidades de América Latina, que además abarcamos un espectro de latitudes que va desde México hasta Argentina y un espectro de altitud que va desde 0 hasta 4000, ¿no? Entonces, pues, digamos, son muchos pisos térmicos, son muchos tipos climáticos, son muchos tipos de ciudades e incluimos el hábitat popular autoproducido o autoconstruido. Y a eso le vamos a aplicar las mismas herramientas, los mismos instrumentos, los mismos enfoques metodológicos de análisis y de evaluación. Y yo creo que por ahí anda, vamos a decir, la novedad más importante de lo que pueda salir de este trabajo, que además estamos culminando el primer año. Nos quedan 3 años más de trabajo. En este primer año hemos intentado elaborar esa base teórico-metodológica común que ya más o menos está. El año próximo haremos el levantamiento de inventario de los tipos. En cada una de las ciudades objeto de estudio tenemos unas 27 ciudades objeto de estudio. Con una diversidad climática también muy interesante. Exacto, pero que además todavía hay algunas por definir, pero más o menos anda por ahí la cifra, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que hacer todo ese levantamiento, igual a partir de unos instrumentos comunes que nos permitan comparar, llegar a conclusiones. Y después escogeríamos casos representativos, significativos, de algunos de los tipos, no sé si se podrá de todos, ya veremos, para evaluarlos. Desde el punto de vista del desempeño energético a partir de este enfoque que comentaba antes.
mediante herramientas de simulación, puede ser monitoreo, etc. Y finalmente, en el último año, pues pensamos que con esos resultados vamos a poder ofrecer estrategias para la renovación energética de lo que existe, tanto a escala urbana como arquitectónica, y también pautas importantes para digamos, la nueva arquitectura del futuro, ¿no? De manera que beba de esa experiencia, de las propias tradiciones, de lo mejor de nuestras propias prácticas, en aras de lograr acercarnos al cumplimiento de ese objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? De ciudades inclusivas, resilientes, sostenibles, seguras, etc. Bueno, por ahí vamos. Sí, no, y además lideras el equipo. Eh, Fíjate que dentro de las competencias del doctorado está la formación de líderes científicos. Que un estudiante de doctorado luego de su proceso de formación entienda cómo puede atraer, conectar, tal vez evidenciar potencialidades o debilidades dentro de un equipo y poder entonces sacar adelante la respuesta a un problema, la respuesta a una pregunta de relevancia científica y poder con eso, con ese ejercicio de liderazgo, avanzar en los compromisos que tenemos en la ciencia. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero que de pronto podamos reflexionar. Por un lado, ¿qué implica liderar equipos científicos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pero además, tú llevas más de 70 proyectos, liderando más de 70 proyectos en el contexto de tu universidad o nuestra universidad, la Universidad eh, Politécnica de La Habana, Tecnológica de La Habana. Pero pues en ese ejercicio, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y por otro lado también el asunto de cuáles son esos, como esos compromisos que tenemos como científicos. O sea, ¿cómo se proyecta la ciencia hacia el futuro y cuáles crees que son también los compromisos como más relevantes que tenemos en demás contextos, además del cambio climático y la eficiencia energética? Cuéntanos entonces cómo es esa historia de ser líder. A ver, primero te iba a decir, un doctor, o sea, cuando alguien, un profesional se forma como doctor, es como el inicio de su carrera científica, vamos a decir. Hay algunos que lo ven como el final. Hay algunos que piensan, ya yo soy doctor y ya yo no. El título o la condición de doctor lo que te está diciendo es que tú estás capacitado para investigar. Es decir, que te has formado para investigar. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que has adquirido habilidades para identificar problemas, convertirlos en problemas científicos, formular hipótesis, objetivos, trazar caminos, digamos, pasos metodológicos para lograr llegar a cumplir esos objetivos o a demostrar esas hipótesis, sabiendo que hay una intuición del investigador, que hay a partir de un conocimiento previo, pero que tiene que haber un camino, o sea, que uno tiene que estar seguro de que lo que va a hacer va a llegar a un resultado final que va a poder resolver un problema y va a poder aportar el conocimiento. Entonces, digamos que esas son habilidades que se adquieren para investigar, no necesariamente para ser líder. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que ya un doctor que está capacitado para investigar es capaz también de conducir a otros investigando. Es decir, es muy común, por ejemplo, en el mundo académico, los profesores universitarios, en su inmensa mayoría,
ya tienen, conviene, es decir, es necesario que que se hagan un formen como doctorado, doctores. porque eso los ayuda a, a ver más claramente los procesos, a diseñar los procesos, incluso los procesos de conocimiento, de descubrimiento de conocimiento, de aprendizaje, y por lo tanto guiar a sus estudiantes, ya sea de pregrado, de posgrado o incluso de doctorado. Yo creo que ya el tema de liderar equipos tiene que ver incluso con otras cosas, porque digamos que eso es una experiencia que se va adquiriendo. Sí, Hay quien puede ser un científico muy bueno, excelente, pero con pésimas relaciones pero sociales. no puede liderar un equipo. Entonces, yo creo que hay otros procesos de formación de líderes, no sé, que no necesariamente son los procesos de formación doctoral. Pero a mí me parece que eso es algo que tiene un componente intuitivo, Ujú. que está en el ADN, tal vez, no sé, y que se va desarrollando y que se va aprendiendo. A lo mejor, repito, hay procesos de formación de líderes, yo sé que los hay, para acelerar, ¿no? Eso. Pero hay procesos naturales donde la persona va aprendiendo cómo conducir un colectivo, cómo aprovechar las potencialidades de cada cual, cómo conciliar intereses, porque esta misma experiencia de la red, por ejemplo, que, no sé, estamos hablando de diversas universidades, de diversas ciudades, de diversos países, con, digamos, posiciones de pensamiento, con background, experiencias, vidas, entornos diversos, pues cada cual tiene su visión. Entonces, la cuestión está en cómo, y eso le toca al coordinador, no vamos a decir el líder, vamos a decir el coordinador, ¿no? Es un poco, es cómo aprovechar e ir conciliando y ser capaz de detectar dónde están los puntos de conflicto, cómo esos puntos de conflicto se pueden resolver o se pueden obviar o minimizar y potenciar las cosas que son de interés común, ir llegando a resultados, ¿no? Pero cuando también construyes un proceso metodológico, identificas tareas, Claro. actividades, métodos, y, y cuando logras entender el mapa, pues también puedes asignar o entender las fortalezas de los miembros y Lo, empezar a lo que interactuar pasa para es, desarrollar o claro, poder cumplir con ese lo que pasa es programa que científico. eso es un rol de cualquier profesor, pienso yo, ¿Mm? incluso aunque no sea doctor, puede, debería serlo. Pero el buen profesor, ya como profesor, estoy hablando de la enseñanza primaria, Ujú. es aquel que es capaz de trazarle, de ayudar a los estudiantes a trazar su camino, sobre todo en la época actual, donde el profesor no va al aula a impartir conocimientos o a dar información, porque la información está ahí, al alcance de todos, todo el mundo puede acceder a ella. La cuestión está en formar en el estudiante esas capacidades para discernir lo que es y lo que no es, para organizarse, ¿no? Para trazar su propio camino aprovechando sus potencialidades. Es decir, que eso además es una habilidad de cualquier formador, bueno, de Ujú. cualquier buen formador. En el caso particular de la ciencia o del trabajo científico, el doctor que puede conducir su propia investigación o ayudar a conducir la de otros, o, fíjate, participar en colectivos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho en la formación doctoral el tema de la inteligencia colectiva. Nosotros hemos pasado por muchos estadios en la formación doctoral y tuvimos una época en que predominaba, estoy hablando hace, qué sé yo,
40, 50 años, predominaba la relación tutor-aspirante o tutor-doctorante. Y era una cosa un poco así, lo que decía el tutor, el aspirante lo hacía o no lo hacía, y a veces el tutor se podía equivocar. Entonces, de ahí transitamos a una formación en colectivos de investigación, en grupos de trabajo científico, que tienen, por supuesto, algo común, trabajan para proyectos, aunque no todos están haciendo lo mismo, etc. ¿no? Entonces, en ese grupo puede haber aspirantes, muchos aspirantes, puede haber máster, puede haber aspirantes a doctor, puede haber doctores, y todo el mundo puede aportar. Y en esa sinergia que se forma, es mucho más fácil llegar, acercarse más a un resultado satisfactorio, porque lo que no piensa uno, lo piensa el otro, lo que no ve uno, lo ve el otro. La cuestión es que ahí viene entonces el líder de ese colectivo, fíjate, que puede no ser el tutor del aspirante, que no es un doctor cualquiera, es el que ejerce el rol de coordinación del colectivo, es el que tiene que ser capaz de conciliar e ir llevando todas las opiniones que pueden ser en un momento diversas e incluso antagónicas, a ir buscando el camino de manera que de posiciones antagónicas se pueda tomar aquello que puede ser útil finalmente para, no sé, el que está exponiendo sus resultados de investigación, etc. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas diversas. Una es la habilidad de un formador para sacar lo mejor de su alumno o de su tutorado e impulsarlo y llevarlo adelante. Esa es una cuestión. La otra es la capacidad de un investigador para armar y conducir su propia investigación o ayudar a armar y conducir la de otros. Y otra es el rol del que lidera un equipo, digamos, de investigación, cómo conducir el trabajo colectivo para llegar a los mejores resultados posibles. Que en mi opinión esa es la mejor. Es decir, no hay nada mejor que estar, hay a quien no le gusta, hay a quien no le gusta exponer, hay a quien no le gusta cuando expone que le critiquen y que le digan, yo no estoy de acuerdo, o a mí me parece que eso no es así, o yo tengo otro punto de vista, o por qué haces eso de esa manera. Entonces, no, pero mi experiencia es que a veces en las primeras ocasiones hay una reacción así como de protección, ¿no? Tú me estás queriendo atacar. Pero después empieza una comprensión de que tú me estás ayudando y de que yo quiero volver a pasar por esa experiencia. Yo quiero volver a tener la oportunidad de explicarle y exponerle lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando hacer, lo que estoy queriendo hacer, para que ustedes me digan qué opinan y me ayuden a reorientarme, a encaminarme y a llegar a buen puerto, digamos, ¿no? Y mientras más veces usted lo hace, es como cuando publica. Sí, pero una cosa es el fuego amigo y el otro es el fuego. No, no importa, no importa. Es que, por ejemplo, en una publicación, los árbitros hacen el rol de árbitros. Sí, sí. Claro, pero los árbitros no están en contra tuya, no son enemigos tuyos. No, los árbitros lo que pasa es que la revista confía en ellos para que cuando ellos digan aceptado o estas tales pequeñas modificaciones, es porque está bien. Entonces, claro, cuando un árbitro te dice que tienes que tener en cuenta esto, lo otro, y el otro árbitro, y a veces los árbitros no coinciden, pero lo bueno es lo que uno saca, exacto, porque es una vista externa, porque a veces uno se consume en su propia salsa, incluso dentro del mismo grupo de investigación. Llega un momento que la gente se va conociendo tanto, que se van no asimilando y ya casi piensan igual. Y de repente llega un externo que nunca ha estado y de pronto dice algo y todo el mundo se queda, ¿cómo? Pues sí, te movió el piso. Y de eso se trata. Es decir, de lo que se trata es de que te muevan el piso y te hagan recapacitar y pensar.
Y entonces dice, bueno, al final, en la mayoría de los casos tienes que decir, tienes razón. A veces, No, a sí, veces, pero también hay una relación ahí entre el ejercicio de la ciencia y también la humildad de entender que este es un ejercicio de enriquecimiento, de relaciones, de comunidad, y eso a veces también es difícil porque el científico parece que tiene un ego. es que eso depende mucho de la formación que tú hayas tenido y de la experiencia anterior. Te digo, hay muchos ámbitos en los cuales eso la gente no lo asimila. Pero cuando llegan a un colectivo y se van acostumbrando poco a poco y ven que el otro y el otro y el otro, y entonces dices, bueno, te das cuenta que sí, que te ayudan. Incluso te decía, pues en el caso de los árbitros o de un científico del colectivo que te esté cuestionando Ujú, algo, puede ser que no tengas razón, pero es que no te ha entendido. Y y ya eso es un... hasta eso. Entonces tú dices, es que él me está diciendo eso, porque él no me ha entendido. La culpa no es de él, la culpa es mía, que no he sido capaz de explicarlo claramente y de exponerlo en la forma de vida, ¿no? Entonces siempre, te digo, siempre es una experiencia positiva. Yo por lo menos adoro el trabajo grupal, el trabajo colectivo. Sé que es más difícil, Sí. sé que lleva tiempo, el trabajo participativo. La participación es difícil porque, porque es un ejercicio que hay que aprender, Ujú. ¿no? Y que hay que aprender a conducir también. Y la gente poco a poco va aprendiendo, pero sobre todo tienes que aprender a disentir. Tienes que aprender a que hay puntos de vista diversos y que tal vez en todos hay un poco de razón. Ujú. Entonces, ¿cómo conducirte? Por lo tanto, pero lleva tiempo, porque hay que ponerse de acuerdo, hay que escuchar a todo el mundo, que a veces está repitiendo lo mismo, pero no importa, lo está diciendo a su manera y a lo mejor cuando lo dice, y a veces en una discusión te dicen algo y tú no estás de acuerdo, pero hay otra persona que de alguna manera coincide con lo mismo. Entonces, caramba. Y hay un tercero que de pronto vuelve a decir lo mismo y tú dices, ah, ya tantos no pueden estar equivocados. La equivocada tengo que ser yo, ¿no? Entonces, te digo, es muy rico, es un proceso dinámico muy interesante. Yo lo disfruto. Es extenuante. Sí. Bueno, estas mismas reuniones que Bueno, hemos sí. terminado hoy, yo estoy como te dije al principio, estoy satisfecha porque creo que hemos logrado los objetivos, pero no ha sido fácil, tú lo sabes. Pero bueno, nada, queda mucho mejor Mm, así que si lo hace uno solo o dos personas solas, mm. ¿no? La Bueno, confrontación es importante. y en ese ejercicio participativo y en esas responsabilidades que tiene la ciencia, en tratar de encontrar puntos de conexión y lograr objetivos en común y avanzar en la respuesta o validar una hipótesis. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son esos contextos de problema, esos contextos problemáticos? Claro, mira, este es un doctorado que articula la ciencia con las disciplinas creativas. Y en esos contextos creo que nos hace falta mucho por explorar, por reflexionar, por interiorizar. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son esos temas que son Mira, los que proyectarían hacia el futuro nuestras disciplinas mira, dentro de los contextos de la ciencia? es que eso depende de cada, de cada contexto. Los retos, cuando tú te paras en el presente y miras al futuro, los retos son muchos porque el mundo está cambiando a una velocidad increíble. No sé, qué sé yo, cuando en el siglo XIX se empezó a usar el hormigón armado, nadie pensaba que el hormigón armado iba a tener una Sí. vida de 100 años.
porque las edificaciones históricas duraban siglos, porque estaban hechas con materiales naturales, nadie pensaba en eso. Nadie pensaba en que un edificio se desarrollaba, o sea, nace, se desarrolla y muere. Nadie se le hubiera ocurrido hablar de ciclo de vida. Con el cambio del modelo de desarrollo, del modelo productivista al modelo sustentable o sostenible, no me voy a meter en esa disquisición, y el paradigma pasa a ser el mundo vivo. Hay muchas cosas del mundo vivo que se retoman, pero estamos ante muchos retos, y los retos tecnológicos. Todo lo que se nos viene arriba con la tecnología, la informatización, la automatización, la inteligencia artificial. Que incluso caemos en problemas éticos, ¿no? Bueno, y por qué no los nuevos materiales, pero todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la resiliencia, es decir, hay una serie de problemas al futuro que son tremendos, pero yo creo que el rol de la ciencia debe ser resolver o intentar resolver los problemas de cada lugar, que no son los mismos, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por conocer la realidad en la que uno vive. Depende, nosotros tenemos, bueno, problemas sociales y económicos, por favor. Y si hablamos en el marco del hábitat, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de la ciudad latinoamericana, ¿de qué estamos hablando cuando decimos ciudades inclusivas, seguras? Imagínate, esos objetivos, por supuesto, sabemos ya que no se van a cumplir. Resilientes y sostenibles, en fin. Yo creo que hay que partir de encontrar los problemas reales a los que podemos darle respuesta o debemos, porque son prioritarios, ¿no? En cada lugar no son los mismos. Y entonces ver cómo ese problema real se convierte en un problema científico. Y a partir de ahí, pensar cuál pudiera ser, a partir del conocimiento que hoy tenemos, la solución de ese problema científico. Y cómo podemos avanzar hacia la demostración de esa solución para tratar de dar respuesta real a la sociedad. A veces se meten en unos temas, yo no digo que no, o sea, filosóficos, semánticos, y mira, puede ser. Pero yo creo que con tantos problemas reales que tenemos, que pudiéramos poner nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento en función de resolverlos, yo creo que eso es lo ideal, porque además todo arquitecto o urbanista de alguna manera investiga. Investiga, no sé, tú vas a hacer un proyecto y tú tienes que hacer un análisis del sitio, tienes que recoger información, Sí, tienes que evaluar, sí, procesarla procesar, y los finalmente haces una usuarios, sí. hipótesis, Tú una haces, sí, propuesta. tú siempre investigas. Pero hay cosas que tú no puedes investigar cuando estás haciendo un proyecto o cuando estás ejecutando o cuando estás planeando, o no puedes, no puedes, qué sé yo, por ejemplo, ¿quién te va a decir eso mismo que estamos nosotros con respecto al desempeño energético? ¿Quién te va a decir cómo debe ser la edificación? ¿Qué relación volumen-superficie? ¿Qué relación vano macizo? Cosas de ese tipo, ¿no? Tú dices, bueno, pues intuitivamente yo lo hago, pero si hay alguien que se dedicó a investigar en profundidad y termina dándote una normativa, una recomendación, un principio, un valor, un indicador, tú tomas ese indicador, lo aplicas y sigues. No tienes que hacer toda la investigación, por lo tanto, de alguna manera, nosotros tenemos que investigar para facilitar el trabajo de nuestros profesionales, en este caso, bueno, en el campo de la arquitectura, el urbanismo, qué sé yo, pero también de los gestores. Por ejemplo, es que nos movemos en muchos campos, que no es solo el del diseño, digamos arquitectónico y urbano y de, qué sé yo, interior, industrial, comunicacional, no sé. Todo eso también hay que gestionarlo. Y gestionarlo significa procesos para que eso sea posible también. Entonces, bueno,
Ya te digo, retos son increíbles. La cuestión está en cómo orientarnos de manera que la investigación que hagamos sea útil. Ok. Además de que aporte al conocimiento de la humanidad, sea útil para que pueda ser aplicable en la solución de algo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Que al final es pienso, nuestro fin último, ¿no? Y en ese contexto de Mm. aportar, eh, no puedo perder la oportunidad de pedirte que con todos esos años de experiencia en los procesos de formación científica, de nuevos científicos, si tuviera la posibilidad de darles unos consejos a los que han iniciado este proceso, que tienen esperanza por lograr unos objetivos tal vez personales o tal vez también en un contexto pues intelectual, ¿qué deben tener en cuenta? ¿En qué deben reflexionar en su proceso de formación? ¿Qué tienen que asumir con estoicismo, con valentía? Eh, Porque es un proceso que nos lleva nos hace chocar con muchas cosas, ¿no? O sea, estos ejercicios de rigor son importantes, pero también nos hacen cambiar también nuestros paradigmas o reflexionar sobre las bases que creíamos que eran inamovibles. ¿Qué consejos? Porque además yo algún día los recibí, me encantaría que se los pudieras dar a todos aquellos que Mira, están en este ejercicio. eso es, lo que yo pueda decir es algo que ahora a lo mejor no sé si lo asimilen o pero hay que procesarlo. Por ejemplo, muchas veces un aspirante, un doctorando viene con la idea de que yo quiero trabajar tal tema, ¿no? Ujú, Bueno, el problema es que un tema tiene tantas aristas que tú lo puedes ver desde muchos puntos de vista y te puede formular muchísimas preguntas. Entonces, yo decía, lo primero es encontrar el problema. Ya lo dije. El problema es real. Pero ese problema real tiene que ser un problema vinculado a algo que yo conozca. Es decir, tiene que ver con mi experiencia. Yo no debo meterme a hacer un doctorado en un tema que es nuevo para mí porque voy a descubrir el universo, No. Yo tengo que tratar porque es que para encontrar un problema o para formular una hipótesis que es la posible respuesta o solución al problema, yo tengo que conocer el campo en el que estoy actuando, tengo que saber cuál es además el estado del conocimiento, a dónde han llegado las investigaciones, qué es porque yo después voy a hacer un marco teórico, pero cuando estoy formulando la investigación, yo tengo que saber dónde están los vacíos de ujú, ujú. conocimiento que no han sido explorados, ¿no? Entonces yo tengo que tener mis interrogantes y tener mis interrogantes es porque yo conozco del tema. Por lo tanto, lo primero es que yo tengo que encontrar un problema que tenga que ver con mi experiencia, mi conocimiento, aunque mi experiencia sea corta, no importa. Eh, Identificarlo. Tiene que ser, por lo tanto, cuando yo me planteo el problema y me planteo la hipótesis, esa hipótesis tiene que ser demostrable, Ajá, pero yo la tengo que poder demostrar. ujú, Es decir, yo tengo que saber que yo voy a poder hacerlo, porque tengo la base inicial, los conocimientos, y sé lo que me falta, que a lo mejor todavía no lo tengo, pero como es algo que yo conozco, sé a dónde me puedo mover, sé qué acciones tengo que desarrollar, qué métodos, qué técnicas, qué pasos tengo que dar para poder demostrar. Por lo tanto, el primer consejo es que tengo que encontrar un problema. El segundo es que ese problema yo tengo que saber o imaginarme o creerme, puedo estar equivocado, que tiene una solución, solución que nadie todavía ha demostrado, porque si no,
O ¿Para sea, qué investigó en esto? Sí. exacto, voy a aportar, porque yo tengo una intuición, Ujú. que esa intuición no es abstracta, esa intuición viene por mi propia experiencia, que me hace pensar que eso va a funcionar así y que eso puede ser. Por lo tanto, tengo que ser algo que yo tenga mi propia experiencia, que yo tenga la idea de cómo se puede solucionar y que yo sepa o crea que yo lo voy a poder demostrar para entonces iniciar y trazar el camino. Y bueno, ya lo demás es en qué grupo de investigación me voy a incluir, que tienen que ser personas, que no todas tienen que hacer lo mismo ni saber de lo mismo. Mientras más diversidad de puntos de vista o de experiencias anteriores haya, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿en qué grupo me voy quién va a ser mi tutor? Ujú. Que también tiene que ser una gente que tiene que estar identificada con eso, o por lo menos con una parte de ese problema que yo voy a tratar. Yo aporto una parte, el tutor aporta la otra, en fin. Yo creo que va por ahí. Y lo otro es, bueno, nada, trabajar mucho, como tú decías, con mucha modestia, ser muy receptivo, aprender a escuchar Sí, más que bueno, también hay que aprender a exponer, sí. A comunicar a comunicar y a avances, comunicar resultados. y a comunicar las esencias, Ujú. a comunicar lo más importante. A usted le dicen a veces, tiene que en 5 minutos decirme cuál es su doctorado. ¡Ah! Pues sí, También sí, acotar, ¿no? exacto. Allá, por ejemplo, nuestros tribunales, bueno, las defensas, las sustentaciones, se hacen en media hora. Pero bueno, en media hora tú tienes que poner el trabajo de 4 años, qué sé yo. Y hay gente, bueno, el que no sea capaz de exponer y convencer en media hora no puede ser doctor. Entonces, sí, hay que aprender a escuchar, pero también hay que aprender a ir a la esencia de las cosas y a comunicar. En fin, nada, eso es lo que les puedo recomendar y sobre la marcha pues se va acotando, ¿no? Pues Dania, me encanta escucharte y que otros tengan la posibilidad también de escucharte. Eh, Seleccioné un espacio como este porque nos conocimos en un aula y hemos seguido avanzando en este proceso de consolidación sí, de propósitos, de metas, de ejercicios científicos. Sí. Y pues que sea también la oportunidad para agradecerte mucho todo eso que me has aportado y que espero que también puedas aportarle a quienes nos van a seguir. Pues nada, yo te digo gracias a ti porque tal vez no sé si tienes idea de cuánto uno aprende, fíjate, cada día con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, incluso de pregrado. Por lo tanto, esa oportunidad de que nos hemos mantenido después de tantos años en contacto y seguimos trabajando y seguimos colaborando y tú me enriqueces con todas las nuevas cosas que haces, porque somos generaciones diferentes, ¿bien? Entonces, yo creo que es un privilegio que tenemos, ¿no? Los más viejos, pero que seguimos en contacto con los más jóvenes, digamos, para no anquilosarnos, ¿no? Para tenernos que renovar continuamente y eso es lo que nos permite, pues nada, continuar tratando de mantenernos más o menos actualizados y vivos ¿no? y activos. Entonces, yo te doy las gracias. Ojalá que este programa pues sea productivo, digamos que los que entren lo hagan con el amor que hace falta, porque hace Sí, sí, falta sí. amor y devoción para dedicarle tiempo y corazón, porque si no, no sale. Eso es lo que puedo decirte. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que nos siguen y han tenido la posibilidad de escuchar a la profesora, la doctora Dania González, y que nos han seguido constantemente, han empezado a escuchar cosas que podrían ayudar a motivar
eh, estos deseos de construir cosas nuevas, de edificar con innovación los procesos científicos en donde tenemos enormes retos. Ujú. Pues nada, suerte para todos los que inicien la aventura. Nuevamente, a todos muchísimas gracias y seguimos en contacto y gracias por seguirnos. Gracias.